flowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. En la segunda oración de toda la Biblia hay una palabra escondida que el 99% de los creyentes nunca analizó. Una palabra en hebreo que significa tres cosas al mismo tiempo. Y cuando descubres lo que esa palabra revela sobre el Espíritu Santo, tu forma de orar, de vivir, de tomar decisiones y de entender a Dios cambia para siempre. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir hoy es probablemente el secreto más poderoso que las Escrituras guardan sobre la tercera persona de la Trinidad. Y te prometo que para el minuto 20 vas a entender algo que la mayoría de creyentes pasa toda su vida sin saber. Y no te lo digo como opinión. Te lo voy a demostrar con el hebreo original, con el griego de los apóstoles, con paralelos históricos que la mayoría de seminarios ni siquiera enseña, y con patrones bíblicos tan precisos que es imposible que sean coincidencia. Así que si estás listo, vamos a sumergirnos en el misterio más profundo de las Escrituras. Pero primero necesito llevarte a un lugar. Cierra los ojos por un momento e imagina esto. No hay luz, no hay tierra, no hay cielo, no hay estrellas, no hay vida, no hay sonido, solo oscuridad absoluta, una oscuridad tan densa que podrías sentirla sobre tu piel, y aguas turbulentas extendiéndose en todas direcciones sin fin. No hay horizonte, porque no existe la luz para crear uno. Es el vacío más completo que puedas imaginar. Y ahí, sobre esa superficie caótica, algo se mueve. No es materia. No es energía como la ciencia la entiende. Es algo invisible, pero más real que todo lo que alguna vez existirá. Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En hebreo, el Ruach Elohim. Y la palabra hebrea para se movía es merajefet. ¿Sabes dónde más aparece esa palabra exacta en toda la Biblia? En Deuteronomio 32:11, donde describe a un águila revoloteando sobre sus polluelos. No es un movimiento aleatorio, es el movimiento de un padre protegiendo, incubando, preparando la vida que está por nacer. El espíritu no estaba flotando pasivamente sobre el caos. Estaba incubando la creación, como un águila que cubre a sus crías con sus alas antes de que puedan volar. Desde la primera línea de la Biblia, el Espíritu ya estaba haciendo lo que Jesús llamaría miles de años después, el Paracletos, el que viene a tu lado para protegerte, acompañarte y prepararte para lo que viene. Y aquí aparece el primer secreto que casi nadie conoce, la palabra Ruach. Escúchala bien. Ruach. Esta palabra hebrea significa tres cosas al mismo tiempo: viento, aliento y espíritu. No es que los traductores eligieron una de tres opciones. Los tres significados operan simultáneamente. Cuando Génesis dice que el Ruach Elohim se movía sobre las aguas, está diciendo que el viento de Dios, el aliento de Dios y el Espíritu de Dios actuaban como una sola realidad tridimensional. El viento que agitaba las aguas, el aliento que hablaría la creación a la existencia, y el Espíritu que daría vida a todo lo que iba a ser creado. ¿Y sabes cuántas veces aparece esta palabra en el Antiguo Testamento? 389 veces. El léxico de Strong la clasifica con el número 7307. Se traduce como espíritu, viento, aliento, ánimo, mente e incluso como ira en algunos contextos. Una sola palabra hebrea, casi 400 apariciones, docenas de significados, y todos apuntando a la misma realidad,
la dimensión invisible de Dios que da vida a toda la realidad visible. Piénsalo así. Tú no puedes ver el viento, pero puedes ver lo que el viento hace. Mueve árboles, levanta olas, derriba muros, cambia el curso de las tormentas. El viento es invisible, pero sus efectos son innegables. Tampoco puedes ver tu propio aliento, pero sin él morirías en minutos. Cada inhalación es un acto de dependencia absoluta. Dejas de respirar y tu cerebro se apaga, tu corazón se detiene, tu vida termina. El aliento es lo más ordinario del mundo y al mismo tiempo lo más esencial. Y aquí viene algo fascinante. Cuando Dios creó a Adán en Génesis 2:7, dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué palabra usó? Nishmat Yayim, aliento de vida. Pero la raíz está conectada directamente con Ruach. Dios literalmente exhaló su espíritu dentro del primer ser humano. Tu vida no comenzó con una reacción química, comenzó con el aliento de Dios llenando tus pulmones. Cada vez que respiras, estás participando de algo que empezó en el Edén, cuando Dios se acercó al polvo que había formado con sus manos, se inclinó sobre él y sopló. Ahora escucha esto porque es fundamental. Cuando los antiguos hebreos usaban la palabra ruaj para referirse al Espíritu de Dios, estaban diciendo que Dios es tan poderoso como el viento que destruye ciudades y tan íntimo como el aliento que sale de tus propios pulmones. Estaban diciendo que sin el Espíritu, toda la creación simplemente dejaría de existir. El Salmo 104, versículo 29, lo dice con una claridad que da escalofríos. Si Dios quita su ruaj, toda criatura deja de ser y vuelve al polvo. Sin el Espíritu, todo regresa al caos, todo regresa a la nada. Todo regresa a ese momento oscuro de Génesis 1:2 antes de que Dios hablara. Y eso es solo el comienzo, porque lo que viene ahora va a cambiar completamente lo que entiendes sobre el Espíritu Santo. Hay algo más escondido en esa palabra ruaj. En hebreo es un sustantivo que puede ser masculino o femenino. Los rabinos del Talmud discutieron esto durante siglos. La tradición judía más antigua enseña que el Espíritu de Dios trasciende todas las categorías humanas. No puede ser reducido a ningún concepto que nuestras mentes limitadas puedan contener. Es más grande que nuestras definiciones, más profundo que nuestras doctrinas, más real que cualquier experiencia que hayamos tenido. Pero espera, porque ahora necesito mostrarte un dato que va a sorprenderte. En todo el Antiguo Testamento, ¿sabes cuántas veces aparece la frase exacta Ruach HaKodesh, Espíritu Santo? 3 veces, solo 3. La primera está en el Salmo 51, versículo 11. Imagina a David. Ha cometido el peor pecado de su vida. Ha caído con Betsabé, ha mandado matar a su esposo Urías. El profeta Natán lo ha confrontado y David se ha quebrado por dentro. Y en ese momento de derrumbe total, David no pide riquezas, no pide que nadie se entere, no pide restaurar su reputación. Su oración más desesperada es esta: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Ruach HaKodesh. David había visto lo que le pasó a Saúl cuando el Espíritu se apartó de él. Oscuridad, locura, destrucción. Y el terror de esa posibilidad era peor que cualquier castigo. La segunda y tercera aparición están en Isaías 63, versículos 10 y 11, donde el profeta dice que Israel se rebeló y contristó a su Espíritu Santo, y después pregunta con dolor, ¿dónde está el que puso su Espíritu Santo en medio de ellos? 3 veces la frase exacta, pero la presencia del Espíritu bajo otros nombres, Ruach Elohim, Ruach Adonai, Ruach Yahweh, aparece casi 400 veces. 400 apariciones bajo diferentes nombres, pero siempre la misma persona actuando. Si este video te está revelando algo que no sabías, por favor toma un segundo para darle like.
Eso ayuda a que más personas descubran estas verdades que están escondidas en el texto original de las Escrituras. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene en los próximos minutos es todavía más impactante. Ahora necesito mostrarte algo fascinante sobre cómo el Espíritu operaba en el Antiguo Testamento, porque hay un patrón que casi nadie nota, y cuando lo ves, entiendes por qué David tenía tanto miedo de perder al Espíritu. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre las personas, bajaba, reposaba temporalmente, llenaba a alguien para una tarea específica y luego podía retirarse. Mira los ejemplos. En Éxodo 31, Dios llena a Bezalel del Ruaj para diseñar el tabernáculo. Este artesano recibió sabiduría sobrenatural, inteligencia divina, capacidad creativa que no era suya. Cada tallado, cada tejido, cada pieza de oro del tabernáculo llevaba la huella del Espíritu. El primer artista mencionado por nombre en toda la Biblia fue un artista del Espíritu Santo. En Jueces, el Espíritu de Yahvé viene sobre Otoniel y libra a Israel. Viene sobre Gedeón y le da valentía para enfrentar un ejército con solo 300 hombres. Viene sobre Sansón y le da fuerza para despedazar un león con sus manos desnudas. Pero ahora presta atención, porque aquí está la parte que muy pocos predican. Sansón es el ejemplo más trágico de toda la Biblia en relación al Espíritu. El Espíritu viene sobre él una y otra vez, dándole poderes extraordinarios. Imagina la escena. Un joven israelita caminando por los viñedos de Timnat, cuando un león joven ruge y se lanza contra él. Cualquier ser humano normal habría muerto en segundos. Pero el Espíritu de Yahvé viene sobre Sansón y despedaza al león con sus manos desnudas como si fuera un cabrito. Así de real, así de físico, así de sobrenatural era la operación del Espíritu. Pero Sansón comete un error que muchos creyentes cometen hoy. Empieza a tratar al Espíritu como una herramienta. Lo usa para sus propósitos. Juega con el misterio de su unción. Se acerca a las fronteras del pecado una y otra vez creyendo que la fuerza siempre estará ahí. Hasta que un día, después de revelar su secreto a Dalila, intenta levantarse como las otras veces, y las Escrituras dicen algo devastador en Jueces 16:20. Él no sabía que Yahvé ya se había apartado de él. Escucha eso otra vez. No lo sabía. El Espíritu se fue y Sansón ni siquiera lo notó. Siguió moviéndose, hablando, actuando, creyendo que todo estaba igual. Pero el poder ya no estaba, la unción ya no fluía, y lo peor es que él no lo percibió. ¿Sabes cuál es la imagen más triste de toda la historia de Sansón? Un hombre ciego, encadenado, dando vueltas en un molino como un buey, en el mismo lugar donde antes había destruido ejércitos. Los filisteos le habían arrancado los ojos, pero mucho antes de eso, Sansón ya se había quedado ciego espiritualmente. Ahora hay algo crucial que necesito aclarar aquí. La historia de Sansón no es para generar miedo, es para generar reverencia, porque Dios ya tenía un plan para que lo que le pasó a Sansón nunca más volviera a suceder de la misma manera. Y ese plan es probablemente la promesa más extraordinaria de toda la Biblia. Los profetas comenzaron a anunciar algo revolucionario. Ezequiel escribió una profecía en el capítulo 36, versículos 26 y 27, que debería hacer temblar de gozo a cualquier creyente. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Captas la diferencia? En todo el Antiguo Testamento, el espíritu venía sobre las personas, desde fuera, temporalmente. Pero Ezequiel dice, dentro de vosotros, ya no visitante, residente permanente. Joel profetizó lo mismo desde otro ángulo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne.
no sobre algunos elegidos, no sobre profetas y reyes exclusivamente, sobre toda carne, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, siervos y libres. Y Jeremías añade otra pieza del rompecabezas en el capítulo 31. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Piensa en lo que eso significa. En el Sinaí, Dios escribió la ley en piedra con su dedo. Era externa, demandante. Podías leerla, memorizarla, recitarla y aún así violarla, porque las letras en la piedra no tenían poder para cambiar el corazón que las leía. Pero Jeremías anuncia que Dios cambiaría el medio de comunicación. Ya no piedra, corazón, ya no dedo divino sobre roca muerta, espíritu divino sobre carne viva. Imagínalo así. Un hombre casado puede tener una lista de reglas que le dice: no engañes a tu esposa, eso es la ley. Pero un hombre que está profunda y apasionadamente enamorado de su esposa no necesita esa regla. La fidelidad no es una obligación, es una consecuencia natural de su amor. Eso es exactamente lo que el Espíritu hace. No te dice no peques, te enamora de Dios tan profundamente que pecar se vuelve algo que tu propia naturaleza renovada rechaza. Y ahora llegamos al momento en que toda esa promesa profética se cumplió, pero no como nadie esperaba. La noche antes de morir, Jesús dijo algo que cambiaría la historia para siempre. Juan, capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad mora con vosotros y estará en vosotros. Observa las dos preposiciones, con vosotros y luego en vosotros. Jesús estaba describiendo la transición más importante de la historia espiritual. El Espíritu que hasta ese momento había estado al lado de los creyentes iba a entrar dentro de ellos. Pero antes de contarte cómo se cumplió esto, necesito mostrarte algo que cambia todo lo que piensas sobre Jesús y el Espíritu. Y te advierto que lo que vas a escuchar probablemente contradiga lo que siempre asumiste. Jesús mismo dependió completamente del Espíritu Santo durante todo su ministerio terrenal. Esto es algo que muchos creyentes nunca han pensado a fondo. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, operó en la tierra no usando sus atributos divinos como una ventaja independiente, sino como un hombre completamente rendido al Espíritu. Filipenses 2 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esa palabra en griego es kenosis, autovaciamiento. No dejó de ser Dios, pero eligió operar como hombre lleno del Espíritu para mostrarnos cómo se supone que vivamos nosotros. Mira la evidencia paso a paso. Lucas 3:22. El Espíritu descendió sobre Jesús en su bautismo en forma de paloma. Ese fue el momento de la unción pública. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue el Espíritu quien lo dirigió al lugar de la tentación. Lucas 4:14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El poder para el ministerio venía del Espíritu. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús mismo declaró que su ministerio operaba por la unción del Espíritu, y Hechos 10:38 lo resume con una claridad impresionante. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Captas la secuencia? Bautismo del Espíritu, dirección del Espíritu, poder del Espíritu, unción del Espíritu. Todo el ministerio de Jesús fue empoderado por la tercera persona de la Trinidad. ¿Y por qué eso es tan importante para ti? Porque si Jesús, siendo Dios, eligió operar por el Espíritu para mostrarnos el modelo, ¿cuánto más nosotros necesitamos esa misma dependencia? Y aquí viene la promesa que debería llenar de esperanza a todo creyente. Jesús dijo en Juan 14:12, «El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará». No porque tú seas más poderoso que Jesús,
sino porque el mismo Espíritu que ungió a Jesús ahora habita dentro de millones de creyentes simultáneamente. Lo que Jesús hizo como un solo hombre lleno del Espíritu, ahora millones de creyentes llenos del mismo Espíritu pueden hacer simultáneamente en todo el planeta. Y Jesús usó una palabra griega específica para describir al Espíritu. Lo llamó Parácletos. Esta palabra se traduce como consolador, abogado, ayudador, pero el significado real es mucho más profundo. Viene de para, al lado de, y kaleo, llamar. Es el que es llamado para estar a tu lado, no como espectador, como un abogado defensor que se para junto a ti en el tribunal, como un aliado que pelea tu batalla contigo. Y Jesús dijo, les enviaré otro Parácletos. La palabra otro en griego es alón, que significa otro de la misma clase, no heteron, que significaría otro diferente. Es decir, alguien exactamente como yo, de mi misma naturaleza, de mi misma esencia, pero diferente en persona. Jesús no estaba prometiendo una energía, estaba prometiendo una persona, alguien que puede ser contristado según Efesios 4:30, que intercede con gemidos según Romanos 8:26, que distribuye dones según su voluntad en 1 Corintios 12:11, que habla, guía, enseña, recuerda, convence y consuela. Ahora sí, llegamos al momento que lo cambió todo. 50 días después de la resurrección de Jesús en Jerusalén, durante la fiesta judía de Shavuot, ocurrió algo sin paralelo en la historia de la humanidad. Y lo que la mayoría no sabe es que la fecha no fue casualidad. Shavuot era la fiesta que celebraba el momento en que Dios le dio la Torá a Moisés en el monte Sinaí. La tradición judía antigua enseña que cuando Dios habló desde el Sinaí, su voz se dividió en 70 lenguas para que todas las naciones del mundo pudieran escucharla. Ahora imagina lo que pasó en Hechos capítulo 2. 120 personas reunidas en un aposento alto. El aire está cargado de expectativa. Llevan 10 días orando juntos desde que Jesús ascendió al cielo. 120 personas en un cuarto probablemente no muy grande. Puedes imaginarlo. El calor de tantos cuerpos juntos, el murmullo de las oraciones, la tensión de la espera. Jesús les había dicho que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran revestidos de poder desde lo alto, pero no les dijo exactamente qué pasaría. Solo les dijo que esperaran y de repente, sin aviso previo, sin introducción, sin señal anticipada, un sonido del cielo como de un viento recio que soplaba llena toda la casa. No vino de afuera hacia adentro, vino de arriba, del cielo, y ese sonido fue tan poderoso que toda Jerusalén lo escuchó. Miles de peregrinos de toda la diáspora judía estaban en la ciudad celebrando Shavuot, y ese estruendo los atrajo al lugar. Entonces aparecen lenguas como de fuego, no un fuego que quema, un fuego que purifica, un fuego que energiza, lenguas individuales que se posan sobre cada uno de ellos. No una sola llama sobre todo el grupo, una llama personal sobre cada persona. El Espíritu no vino en masa, vino individualmente, personalmente, íntimamente, sobre cada uno, y comienzan a hablar en idiomas que nunca aprendieron: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Asia, Egipto, Libia, romanos, cretenses, árabes. Todos escuchan las maravillas de Dios en su propio idioma materno, no en un idioma genérico, en la lengua que les cantaba su madre cuando eran niños. El Espíritu de Dios se comunicó con cada persona en su idioma más íntimo. Y aquí viene la conexión que va a dejarte sin aliento. En el Sinaí, Dios habló desde fuera, desde una montaña en llamas, y la tradición dice que su voz se dividió en 70 lenguas. En Pentecostés, Dios habló desde dentro, desde lenguas de fuego sobre los creyentes, y las naciones escucharon en sus propias lenguas. Pero hay más,
mucho más, préstame toda tu atención. En el Sinaí, Éxodo 19:12, dice que Moisés tuvo que poner límites alrededor de la montaña. Nadie podía tocarla, ni siquiera un animal. Si lo hacía, moría. La presencia de Dios era tan intensa, tan incompatible con el pecado humano, que necesitaba barreras de protección. Pero en Pentecostés no hubo barreras, no hubo límites, no hubo advertencias de muerte. El fuego no descendió sobre una montaña aislada, sino sobre personas comunes, pescadores, recaudadores de impuestos, mujeres. La presencia que mataba en el Sinaí ahora daba vida en Pentecostés. ¿Qué cambió? La cruz. La sangre de Cristo había limpiado lo que la ley nunca pudo limpiar. Porque entre el Sinaí y Pentecostés hubo un Calvario. Y el Calvario hizo posible lo imposible, que el Dios Santo habitara dentro de vasos humanos sin destruirlos. En el Sinaí, Dios descendió en fuego. En Pentecostés, lenguas de fuego descendieron. En el Sinaí hubo un sonido que hizo temblar la montaña. En Pentecostés, un sonido del cielo como de viento recio. En el Sinaí, Dios escribió la ley en tablas de piedra. En Pentecostés, escribió su presencia en corazones de carne. Y ahora viene el detalle más impactante de todos. En el Sinaí, según Éxodo 32, mientras Moisés recibía la ley arriba, el pueblo abajo construyó el becerro de oro. La consecuencia, murieron 3,000 personas. En Pentecostés, mientras el Espíritu descendía, Pedro predicó al pueblo. La consecuencia, se salvaron 3,000 personas. 3,000 murieron por rechazar la presencia de Dios en el Sinaí. 3,000 nacieron de nuevo por recibirla en Pentecostés. La ley mata, pero el Espíritu da vida, como dice Pablo en 2 Corintios 3:6. Eso no es coincidencia, es diseño divino. Si eso te impactó, comenta la palabra Ruach ahí abajo. Quiero saber cuántos están descubriendo estas conexiones por primera vez. Y quédate, porque lo que viene en los próximos minutos va a ser todavía más revelador. Pentecostés no fue un evento único. Y esto es algo que la enorme mayoría desconoce. Fue un patrón que se repitió 4 veces en el libro de Hechos, y cada repetición expande la revelación del secreto. El primer Pentecostés fue en Hechos 2, el Pentecostés judío. El Espíritu cayó sobre los creyentes judíos en Jerusalén. La puerta se abrió para los descendientes de las tribus del sur. El segundo Pentecostés está en Hechos 8, el Pentecostés samaritano. Felipe predicó en Samaria, y cuando Pedro y Juan llegaron y pusieron las manos sobre los samaritanos, recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué importa esto? Porque los samaritanos eran descendientes de las tribus del norte, las 10 tribus perdidas de Israel. Tenían su propio templo, su propia versión de la Torá, y llevaban siglos separados de los judíos. Pero el Espíritu demolió esa barrera. Ahora las 12 tribus estaban reunidas bajo un mismo Espíritu. El tercer Pentecostés está en Hechos 10, el Pentecostés gentil. Mientras Pedro predicaba en la casa de Cornelio, un centurión romano, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Pedro mismo tuvo que explicarlo en Jerusalén. Dios les dio el mismo don que a nosotros. El muro entre judíos y gentiles, la división más profunda del mundo antiguo, fue pulverizado por el Espíritu. Y el cuarto Pentecostés está en Hechos 19, el Pentecostés efesio. Pablo encontró en Éfeso a discípulos que ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu vino sobre ellos. Éfeso era la ciudad donde judíos y gentiles se unieron en una sola iglesia. Pablo escribiría después: «Ya no sois extranjeros, sino conciudadanos de los santos, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu». 4 Pentecostés. Judíos, samaritanos, gentiles, iglesia unificada.
cada uno expandiendo el alcance del Espíritu hasta cubrir toda la humanidad. Exactamente como Jesús profetizó en Hechos 1:8. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 4 Pentecostés, 4 fases de la profecía. No fue improvisación. Fue un plan ejecutado con precisión milimétrica a lo largo de años. Y si piensas que los 4 Pentecostés son impresionantes, espera a escuchar lo que sigue, porque hay un detalle numérico que revela la arquitectura divina detrás de todo esto de una manera que te va a dejar sin palabras. La palabra Pentecostés viene del griego Pentecostos, que significa 50, 50 días después de la Pascua. Pero el número 50 no es aleatorio en las Escrituras, ni remotamente. En Levítico 25, Dios instituyó algo extraordinario. Cada 50 años, Israel debía celebrar el año del jubileo. Y lo que pasaba en ese año era tan radical que desafiaba toda lógica económica y social. Primero, todas las deudas se cancelaban. Si le debías dinero a alguien, en el año 50 esa deuda dejaba de existir, simplemente desaparecía. Segundo, todos los esclavos eran liberados. Si te habías vendido como esclavo para pagar una deuda, en el jubileo recuperabas tu libertad. Tercero, toda tierra volvía a sus dueños originales. Si habías perdido tu herencia, tu propiedad familiar, en el jubileo se te devolvía. Ahora escucha esto con atención. Pentecostés ocurre en el día 50. El jubileo ocurre en el año 50. Misma numeración, mismo diseño divino. Pentecostés es el jubileo espiritual de la humanidad. Las deudas del pecado canceladas por la sangre de Cristo. Los esclavos del pecado liberados por el poder del Espíritu. La herencia perdida en Edén restaurada por la presencia de Dios habitando dentro del ser humano. El día de Pentecostés, Dios proclamó el jubileo definitivo. Y no fue por un año, fue para siempre. Cada vez que el Espíritu llena a un creyente, se celebra un jubileo personal. Cada cadena que se rompe es jubileo. Cada herida que sana es jubileo. Cada temor que pierde su poder es jubileo. Cada relación restaurada es jubileo. Y ese jubileo no tiene fecha de expiración. Sigue vigente hoy. Ahora mismo, mientras escuchas esto, el Espíritu Santo no es una fuerza vaga, no es un sentimiento bonito durante la adoración del domingo. Es la tercera persona de la Trinidad, ejecutando un plan de alcance cósmico que comenzó antes de la creación. Reunir a toda la humanidad en un solo cuerpo, una sola familia, un solo templo vivo. Pero hay todavía otra capa del secreto. Y esta es la que cambia tu vida de lunes a domingo. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora podría parecer historia antigua. Sinaí fue hace 3.500 años. Pentecostés fue hace 2.000. Pero lo que voy a mostrarte ahora es cómo el Espíritu opera en el presente, en tu vida, hoy. Cuando examinas el Nuevo Testamento en griego, descubres algo que la mayoría de traducciones no te permiten ver. La Biblia usa al menos 7 verbos diferentes para describir lo que el Espíritu Santo hace con el creyente. No 1, no 2, 7, y cada uno revela una dimensión completamente diferente de su operación. Es como si el Espíritu fuera un diamante con 7 facetas, y cada faceta refleja una luz distinta. La mayoría de creyentes solo ha visto 1 o 2 facetas. Hoy vas a ver las 7. El primero es baptizo, sumergir, ser bautizado en el Espíritu. La imagen es la de un barco hundido donde cada compartimento se llena de agua. No hay área de tu vida fuera de su alcance. El segundo es plerú, llenar. Esta palabra se usaba para describir el viento llenando las velas de un barco. El Espíritu no solo está dentro de ti, te impulsa, te mueve, te lleva hacia donde Dios quiere. El tercero es epipipto, caer sobre, algo repentino, poderoso, inesperado. No algo que tú provocas, algo que te sobrecoge.
El cuarto es ekcheo, derramar. La imagen es de abundancia sin límite. Dios no da el Espíritu con cuentagotas, lo derrama, sin medida. Jesús dijo en Juan 3:34 que Dios da el Espíritu sin medida. El quinto es lambano, recibir. Tomar activamente algo que se ofrece. No es pasivo. Es una mano que se extiende y agarra lo que se le da. El sexto es sfragizo, sellar. En el mundo antiguo, un sello era la marca del rey. Nadie podía abrirlo excepto el rey mismo. Cuando Dios te sella con su espíritu, pone su marca de propiedad sobre ti. Estás declarado posesión real. Y el séptimo es eperchomai, venir sobre. Una investidura continua, no un evento que termina, una presencia que permanece, como un manto que cubre, como una armadura que protege. 7 verbos, 7 dimensiones de una misma realidad, todas operando simultáneamente. No puedes elegir tu favorito e ignorar los demás. El Espíritu te sumerge, te llena, cae sobre ti, se derrama en ti, se recibe por ti, te sella y viene sobre ti, todo al mismo tiempo. Pero ahora necesito hablarte de algo solemne, porque las Escrituras también revelan que es posible afectar la operación del Espíritu en tu vida, y entender esto es parte esencial del secreto. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. La palabra griega es sbenumi, extinguir una llama. El Espíritu dentro de ti es como un fuego. Puede arder con intensidad volcánica o reducirse a una brasa apenas visible. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra griega es lupeo, causar dolor profundo. El Espíritu puede sentir dolor. Esto confirma que no es una fuerza impersonal, es una persona. Y cuando un creyente vive en contradicción con la voluntad de Dios, el Espíritu no lo abandona, porque recuerda que está sellado, pero se contrista. Y un espíritu contristado no fluye con la misma libertad, no habla con la misma claridad. La presencia sigue ahí, pero la comunicación se vuelve borrosa, como una señal con interferencia. La buena noticia, y esto es hermoso, es que ese fuego se puede reavivar. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La palabra griega es anasopureo, que literalmente significa soplar sobre las brasas hasta que el fuego vuelva a arder. La llama nunca se apaga del todo en un hijo de Dios. El sello es permanente, pero la llama puede reducirse a una brasa diminuta, casi invisible. Y la invitación de Dios no es de condenación, es de restauración. Sopla sobre las brasas, vuélvete a Él. Pide perdón, rinde lo que has estado reteniendo, y la llama volverá a arder. ¿Sabes cómo lo haces prácticamente? Con honestidad. Simplemente dile al Espíritu, te he ignorado. He tomado decisiones sin consultarte. He apagado tu voz con mi ruido interior. He contristado tu presencia con mis decisiones, pero hoy quiero que vuelvas a arder dentro de mí. No necesitas una ceremonia, no necesitas un altar especial, no necesitas que un pastor te imponga las manos. Necesitas un corazón honesto y una boca que diga, Espíritu Santo, perdóname por haberte tratado como un accesorio y no como la persona más importante de mi vida. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todo este video. La pregunta que separa la información de la transformación. ¿Cuál es la diferencia entre tener al Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? Porque las Escrituras hacen una distinción poderosa entre ambas cosas. Y esta distinción es el secreto que todo creyente debería saber. En Efesios 1:13, Pablo dice que todo el que cree en Cristo es sellado con el Espíritu Santo. Es automático, instantáneo, irreversible. Si eres creyente, tienes al Espíritu Santo. Punto. Pero en Efesios 5:18, el mismo Pablo escribe, sed llenos del Espíritu. En griego, este verbo está en presente continuo imperativo. Significa,
Seguid siendo llenos constantemente. Es una invitación que requiere tu participación activa. ¿Entiendes la paradoja? Tienes al Espíritu desde el momento en que crees, pero experimentar su plenitud es un camino continuo de rendición diaria. Es como la diferencia entre tener agua en tu casa y abrir la llave. El agua está ahí, las tuberías están conectadas, pero si no abres la llave, el agua no fluye. Imagina que alguien te regala el teléfono más avanzado del mundo, el procesador más potente, la mejor cámara, inteligencia artificial integrada, capacidad de traducir 40 idiomas en tiempo real, capacidad de diagnosticar problemas médicos, capacidad de conectarte con cualquier persona del planeta en segundos, pero tú solo lo usas para hacer llamadas, nunca lo conectas a Internet. Nunca exploras sus funciones, nunca abres ni una sola aplicación. Técnicamente tienes el teléfono, es tuyo, nadie te lo puede quitar, pero estás usando el 1% de su capacidad. Estás viviendo con un supercomputador en tu bolsillo y usándolo como si fuera un teléfono de los años 90. Eso es exactamente lo que sucede cuando un creyente tiene al Espíritu Santo, pero nunca se ha tomado el tiempo de descubrir todo lo que Él puede hacer. Hay creyentes que llevan años, décadas incluso, con el Espíritu Santo dentro y nunca han explorado todo lo que Él puede hacer en sus vidas. Oran, pero no se detienen a escuchar su respuesta. Leen la Biblia, pero no le piden al Espíritu que ilumine el texto. Saben que el Espíritu da poder, pero no se atreven a dar el paso de fe que activa ese poder en situaciones concretas. Y la invitación de Dios no es de condenación por lo que no has hecho, es de esperanza por todo lo que todavía puedes descubrir. Abre la llave, explora las funciones, deja fluir lo que ya está dentro de ti. Pablo le escribió a Timoteo algo que debería sacudir a todo creyente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. 3 capacidades sobrenaturales depositadas dentro de cada creyente. Y la palabra griega que Pablo usa para nos ha dado está en tiempo pasado definitivo. Ya lo dio. Ya está hecho. No es algo que estás esperando. Es algo que ya posees y que está esperando ser activado. ¿Cómo se abre esa llave? Las Escrituras lo revelan con claridad. Y lo que voy a compartirte son las 4 claves que abren el fluir del Espíritu en tu vida cotidiana. Primero, rendición. Y esta es la clave más difícil porque va contra todo lo que la cultura moderna nos enseña. El mundo te dice, toma el control, sé tu propio jefe, no dependas de nadie. Y el Espíritu dice exactamente lo opuesto. Entrega, suelta, confía. El Espíritu llena lo que tú entregas. Cada área de tu vida que retienes bajo tu propio control es un área donde el Espíritu espera tu permiso para actuar. Él respeta tu voluntad, no fuerza puertas, espera que le abras. Piénsalo así. Un río no puede fluir por una represa cerrada. La represa no elimina el río. El río sigue ahí, con toda su fuerza, esperando. Pero mientras la compuerta esté cerrada, el agua no pasa. Tus áreas no rendidas son compuertas cerradas. El Espíritu está del otro lado, con todo su poder, esperando que abras. Puede ser tu carrera profesional que planificas sin consultarle. Puede ser una relación que sabes que no te conviene, pero te aferras a ella. Puede ser una amargura contra alguien que te hirió y te niegas a perdonar. Puede ser un hábito secreto que nadie conoce, pero el Espíritu sí. Cada una de esas áreas es una compuerta. Y la rendición es la decisión de abrir cada compuerta una a una y decir, Espíritu Santo, esto también es tuyo. Segundo, obediencia. Hechos 5:32 dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Pero ojo, y esto es crucial, la obediencia al Espíritu no es lo mismo que obediencia a reglas religiosas frías.
La obediencia religiosa dice, haré esto porque me lo ordenan y si no lo hago, me castigan. La obediencia al Espíritu dice, haré esto porque siento que el Espíritu dentro de mí me guía hacia lo correcto y me da tanto el deseo como la capacidad de hacerlo. Una es externa, forzada, basada en el miedo. La otra es interna, natural, basada en el amor. Pablo lo resume magistralmente en Gálatas 5:18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No necesitas un código externo de reglas cuando tienes un guía interno divino. No necesitas un GPS pegado al parabrisas cuando tienes un copiloto sentado a tu lado diciéndote exactamente cuándo girar, cuándo frenar, cuándo acelerar y cuándo detenerte. Tercero, comunión. El Espíritu es una persona y las personas se conocen a través de la relación. No a través de fórmulas ni rituales, ni repitiendo las mismas palabras cada mañana como si fuera un código que desbloquea algo. A través de tiempo invertido, conversación honesta, intimidad genuina. Pablo lo dice al final de 2 de Corintios. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Koinonía en griego, participación compartida, intimidad profunda, vida compartida. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Se ve como hablarle al Espíritu durante el día, no solo en el momento de la oración formal, mientras conduces al trabajo, mientras cocinas, mientras caminas por la calle. Decirle, Espíritu Santo, ¿qué piensas de esta decisión? ¿Cómo debería manejar esta situación? ¿Hay algo que quieras mostrarme hoy? Suena simple, y lo es. Pero es exactamente así como funciona la comunión. No es complicada, es constante, no es espectacular, es íntima. Y con el tiempo, esa comunicación continua se convierte en la relación más profunda y transformadora de toda tu vida. Y hay algo más que necesitas saber sobre cómo funciona esa comunión. La diferencia entre el fruto y los dones del Espíritu. Porque entender esto desbloquea una comprensión nueva de cómo opera el Espíritu en tu vida diaria. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Observa que es fruto en singular, no frutos en plural. Es el carácter de Cristo reproduciéndose dentro de ti. No es algo que tú produces por esfuerzo. Crece orgánicamente cuando permaneces conectado a la vid, como dijo Jesús en Juan 15. Un manzano no se esfuerza para dar manzanas. Da manzanas porque es un manzano. De la misma manera, un creyente lleno del Espíritu no se esfuerza para tener amor y paz. Brotan naturalmente. Los dones del Espíritu, en 1 de Corintios 12, son distribuidos individualmente según la voluntad del Espíritu. Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación. No todos tienen los mismos dones, pero todos tienen acceso al mismo fruto. Y aquí está la clave. Las Escrituras nunca nos piden elegir entre fruto y dones. Nos invitan a cultivar ambos, porque el Espíritu que produce el carácter de Cristo también distribuye el poder de Cristo. Separar fruto de dones es como separar el calor de la llama. Donde hay fuego genuino, hay calor y hay luz. Y cuarto, hay algo que la tradición judía más antigua comprendió de manera profunda. El Talmud enseña que el Espíritu Santo reposa sobre un alma alegre. La presencia del Espíritu está conectada con el gozo, no con la angustia religiosa, no con el esfuerzo desesperado, con el gozo. Pablo lo confirma en Romanos 14:17. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo genuino y la adoración sincera crean las condiciones donde el Espíritu se manifiesta con libertad. Fíjate que cuando Eliseo necesitó una palabra profética, dijo, «Traedme un tañedor». Y mientras el músico tocaba, la mano de Yahweh vino sobre él. La adoración gozosa abrió la puerta. Suscríbete ahora si este video te está bendiciendo.
y activa la campana de notificaciones, porque cada semana compartimos revelaciones como estas directamente desde el texto original de las Escrituras. Ahora voy a revelarte algo sobre los nombres del Espíritu Santo que debería dejarte asombrado. En hebreo se llama Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, pero también Ruach Elohim, Espíritu de Dios, Ruach Adonai, Espíritu del Señor, y Ruji, que es cuando Dios dice mi espíritu, un posesivo íntimo, personal. En griego, Jesús le da títulos que ningún profeta del Antiguo Testamento usó. Le llama Pneumates Aleteias, el Espíritu de la verdad. En un mundo de confusión, el Espíritu dentro de ti es un detector de verdad infalible. Primera de Juan 2:27 dice que la unción que recibisteis os enseña todas las cosas y es verdadera. Le llama Espíritu de gracia en Hebreos 10:29. El Espíritu no opera según tus méritos, opera según la gracia de Dios. No importa cuántas veces hayas fallado, el Espíritu de gracia no te abandona cuando caes. Se inclina contigo y te da fuerza para levantarte. Pablo le llama Espíritu de vida en Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. No solo te perdona, te libera. No solo te declara inocente, te da poder interior que rompe cadenas. Y hay un título más que casi nadie menciona. Hebreos 9:14 le llama el Espíritu Eterno, sin principio, sin fin. El mismo Espíritu que se movía sobre las aguas antes del tiempo es el mismo que habita en ti ahora, no una versión reducida. El Espíritu Eterno completo, infinito, habitando en un cuerpo finito, como el océano en una copa, excepto que la copa no limita al océano. El océano expande la copa. Y ahora llegamos a la conexión más extraordinaria de todas. Y con esto vamos a atar todo lo que hemos visto. ¿Recuerdas la Shekinah? En la tradición judía, es la presencia visible de Dios. La gloria que llenó el tabernáculo de Moisés. La nube que cubría el arca del pacto. La Shekinah viene de la raíz hebrea shakan, que significa habitar, morar, residir. Es la misma raíz de la que viene Mishkan, que es la palabra hebrea para tabernáculo. ¿Lo captas? El tabernáculo se llamaba literalmente la morada, porque su único propósito era ser el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. En el Antiguo Testamento la Shekinah moraba en un solo lugar, el lugar santísimo del templo, un espacio de 4,5 metros por 4,5 metros, separado del mundo por un velo grueso. Solo una persona podía entrar, el sumo sacerdote, y solo una vez al año, el día de la expiación. Y antes de entrar tenía que purificarse durante 7 días, tenía que vestir ropas especiales, tenía que llevar incienso para que la nube cubriera el propiciatorio y no muriera al ver la gloria directamente. La tradición rabínica dice que le ataban una cuerda al tobillo por si moría dentro y nadie pudiera entrar a sacarlo. Eso era lo peligroso que era estar en la presencia directa de Dios. La presencia infinita confinada a un cuarto pequeño, accesible a un solo hombre, una sola vez al año, bajo un protocolo que si fallaba en cualquier detalle significaba muerte instantánea. Pero cuando Jesús murió en la cruz, algo sobrenatural ocurrió en el templo. El velo se rasgó de arriba a abajo. Según el historiador judío Flavio Josefo y la tradición talmúdica, ese velo tenía unos 10 centímetros de grosor y se necesitaban 300 sacerdotes para manejarlo cuando se lavaba. Era prácticamente indestructible por fuerza humana y se rasgó en 2, desde arriba, desde el cielo, como si las propias manos de Dios hubieran agarrado esa tela y dicho: basta de separación, basta de distancia, basta de intermediarios. El camino está abierto. ¿Y a dónde fue la Shekinah que había habitado detrás de ese velo durante siglos? La respuesta llegó 50 días después. En Pentecostés,
Las lenguas de fuego sobre cada creyente eran la Shekinah distribuyéndose. Piensa en eso. La misma presencia gloriosa que había aterrorizado al sumo sacerdote, ahora reposaba con ternura sobre pescadores, recaudadores de impuestos y mujeres galileas. La presencia que había estado confinada a 4,5 metros, ahora se multiplicaba en 120 personas. Y de 120 a 3,000 ese mismo día, y de 3,000 a millones en las siguientes décadas, y de millones a miles de millones a lo largo de 2,000 años de historia. Pablo lo dice sin ambigüedad en 1 Corintios 6, 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Tu cuerpo, templo del Espíritu Santo, no es una metáfora bonita, es una declaración literal. ¿Captas la enormidad de lo que eso significa para tu vida diaria? Cuando te despiertas por la mañana, la Shekinah despierta contigo. Cuando caminas por la calle, el lugar santísimo camina por la calle. Cuando entras a tu trabajo, la presencia de Dios entra a tu trabajo. Cuando te sientas a cenar con tu familia, la gloria que hizo caer de rodillas a los sacerdotes de Salomón está sentada a tu mesa. Romanos 8 lleva esto a su máxima expresión. Y lo que dice es tan poderoso que necesito que lo escuches con todo tu corazón abierto. Versículo 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabes qué orar, Él ora. Cuando no tienes palabras, Él gime. Cuando tu dolor es tan profundo que el lenguaje no alcanza, Él habla un idioma que solo Dios entiende. La palabra griega es estenagmois alaletuis, suspiros que no pueden ser articulados en ningún idioma humano. Es un lenguaje que trasciende el hebreo, el griego, el español, el inglés y cualquier otra lengua jamás hablada. Es la comunicación directa del Espíritu con el Padre, sin intermediarios, sin traducciones, sin pérdida de significado. ¿Sabes lo que eso significa para tu vida real, ahora mismo, hoy? Significa que nunca estás solo en tu sufrimiento. Puedes estar en una habitación vacía a las 3 de la madrugada con un dolor que nadie comprende. Tu cónyuge duerme y no lo entiende. Tus amigos no saben qué decirte. Tus padres están lejos o ya no están. Parece que nadie en el planeta sabe lo que estás pasando, pero el Espíritu está ahí, no como observador pasivo, como intercesor activo, tomando tu agonía muda y convirtiéndola en oración perfecta ante el trono del Dios Todopoderoso. Y mira lo que sigue, versículo 27. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Ves el circuito? El Espíritu dentro de ti toma tu dolor. Lo traduce a oración perfecta. El Padre, que escudriña los corazones, escucha lo que el Espíritu dice y responde según su voluntad perfecta. Tienes dentro de ti un traductor divino que toma lo que tu boca no puede decir y lo convierte en lo que el cielo necesita escuchar. Y versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quién hace que todo coopere para bien? El Espíritu. Es Él quien toma las tragedias, las pérdidas, los fracasos, los dolores inexplicables y los orquesta para producir un resultado que tu mente no puede calcular, pero que su sabiduría infinita garantiza. El Espíritu ve el final desde el principio. Tú solo ves el capítulo actual, pero Él ya leyó el libro completo y te promete que el final vale la pena. Y quiero terminar con la imagen más poderosa del Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento. Una que resume todo lo que hemos descubierto y lo proyecta directamente hacia tu futuro. Ezequiel, capítulo 37. Imagina que estás ahí con el profeta. Dios te levanta y te lleva en visión,
no a un jardín, no a un palacio, a un valle, pero cuando miras hacia abajo, lo que ves te detiene el corazón. Huesos, miles de huesos, blanqueados por el sol del desierto, esparcidos sin orden, desconectados unos de otros. Fémures lejos de tibias, cráneos rodados lejos de columnas vertebrales. Y la escritura añade un detalle que duele. Eran muchos y estaban muy secos. Muy secos significa que llevaban mucho tiempo muertos. No era una tragedia reciente, era una muerte antigua, una esperanza abandonada hace tanto que ya nadie la recordaba. Y Dios te mira y te pregunta, ¿vivirán estos huesos? Piensa en esa pregunta. Dios no pregunta porque no sabe la respuesta. Pregunta porque quiere que tú la confrontes. ¿Crees que lo que está muerto puede vivir? ¿Crees que lo que ha estado seco por años puede florecer? ¿Crees que lo que todos, incluyéndote a ti, dieron por terminado puede resucitar? Ezequiel, con una sabiduría sobrenatural, no dice sí ni no. Dice, Señor Yahweh, tú lo sabes. Porque la fe no dice, yo puedo revivir huesos. La fe dice, Dios puede hacer lo que yo no puedo ni imaginar. Entonces, Dios ordena profetizar sobre los huesos, y mientras la palabra es proclamada, comienza un ruido, un temblor, puedes imaginarlo. El crujido de huesos moviéndose por el suelo del desierto, el sonido de calcio contra calcio buscando su lugar. Los huesos se juntan, hueso con hueso, cada fémur encuentra su tibia, cada vértebra se alinea con la siguiente, nervios aparecen como cables extendiéndose. Carne crece cubriendo los huesos, piel envuelve todo el conjunto, pero todavía no hay vida. Son cuerpos perfectamente formados, anatómicamente completos, pero inertes. Cadáveres hermosos, estructuras sin espíritu. ¿Sabes cuántas iglesias, cuántos ministerios, cuántas vidas se ven exactamente así? Tienen la forma correcta, pero no tienen vida. Tienen la doctrina impecable, pero no tienen fuego. Tienen la estructura perfecta, pero no tienen aliento. Son huesos organizados, pero muertos. Y entonces viene la orden final. La orden que lo cambia todo. Profetiza al Ruaj. Profetiza y dile, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el Ruaj entró en ellos, y vivieron, y se pusieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Donde antes había un cementerio, ahora había un ejército invencible. ¿Ves el patrón? La palabra da estructura. Los huesos se ensamblan. Pero la forma sin el espíritu es un cadáver. Puedes tener la doctrina correcta, la teología impecable, la estructura eclesiástica perfecta, los programas más organizados, los edificios más hermosos, la música más profesional, pero sin el Ruaj, todo es estructura sin vida. Son huesos perfectamente organizados pero inertes. Y la iglesia del siglo XXI necesita escuchar esto. No necesitamos más programas, necesitamos más Ruaj, no necesitamos más estrategias de crecimiento, necesitamos más fuego del cielo, no necesitamos más tecnología pastoral, necesitamos más dependencia absoluta del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu sopla, los cadáveres se convierten en guerreros. Lo muerto se levanta, lo seco florece, lo derrotado se transforma en un ejército invencible. Lo que era un cementerio se convierte en un campo de batalla donde los soldados de Dios marchan con poder sobrenatural. Y fíjate de dónde viene el Espíritu, de los cuatro vientos, norte, sur, este, oeste. El Espíritu no está limitado a una dirección ni confinado a una denominación, una tradición o una cultura. Sopla de los cuatro puntos cardinales, sobre toda carne, sin fronteras, sin exclusiones. Esa visión de Ezequiel es tu vida. Y necesito que escuches esto como si Dios te lo estuviera diciendo directamente a ti en este momento. Hay áreas en ti que son huesos secos, sueños que parecen muertos, relaciones que parecen irrecuperables.
heridas que llevan años abiertas y que parecen imposibles de sanar, propósitos que creías abandonados para siempre, talentos que enterraste porque alguien te dijo que no era suficiente, llamados que apagaste porque el miedo era más fuerte que la fe. Cada una de esas áreas es un hueso seco en tu valle personal. Y el Espíritu Santo está esperando que hagas lo que Ezequiel hizo, hablarle al Ruaj, invitarlo a soplar sobre tus huesos secos, porque cuando Él sopla, lo muerto revive. Lo que parecía terminado, resulta que apenas estaba comenzando. Lo que el enemigo destruyó, el Espíritu lo reconstruye más fuerte que antes. Lo que la vida te quitó, el Espíritu te lo devuelve multiplicado. Porque el Dios del jubileo no solo restaura, devuelve con intereses. Joel 2:25 lo dice: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Años enteros de destrucción, restaurados por el soplo del Ruaj. Hoy estás en un mundo de inteligencia artificial, de conexión digital constante, de información ilimitada, y sin embargo, nunca ha habido una generación más hambrienta de algo real, algo profundo, algo que ninguna aplicación puede descargar y ningún algoritmo puede proporcionar. Piénsalo, se gastan miles de millones de dólares al año en aplicaciones de meditación y bienestar mental. Millones de personas pagan suscripciones mensuales buscando 10 minutos de paz interior. El Espíritu Santo da paz que sobrepasa todo entendimiento gratuitamente. Miles de millones se gastan en libros de autoayuda buscando propósito y dirección. El Espíritu revela el propósito eterno que Dios diseñó para ti antes de la fundación del mundo. Millones buscan conexión genuina y abren redes sociales donde encuentran comparación, ansiedad y soledad disfrazada de comunidad. El Espíritu te conecta con la familia eterna del Dios vivo. La neurociencia moderna ha mapeado 86.000 millones de neuronas en el cerebro humano. Ha descubierto miles de conexiones sinápticas. Puede escanear la actividad cerebral en tiempo real. Pero hay algo que la ciencia no puede explicar después de siglos de investigación: la conciencia. ¿Por qué hay un yo que experimenta la realidad? ¿Por qué no somos simplemente máquinas biológicas procesando información sin experiencia subjetiva? Los filósofos lo llaman el problema difícil de la conciencia. Después de décadas de estudio, la ciencia no tiene respuesta, pero Génesis la tiene. Dios sopló su ruaj en el polvo y el polvo despertó. La conciencia no es un producto de la materia, es la huella del aliento divino dentro del ser humano. La dimensión que la ciencia puede medir con todos sus instrumentos es la dimensión material. Pero la dimensión del ruaj está más allá de cualquier microscopio, cualquier escáner, cualquier ecuación. Y sin embargo, es la dimensión más real de todas. Y ahora déjame ser muy específico sobre lo que cambia cuando empiezas a vivir consciente de la presencia del Espíritu dentro de ti. Tu forma de tomar decisiones cambia. Ya no decides basándote solo en lógica, conveniencia o presión social. Comienzas a percibir una guía interior. Un sí suave cuando el camino es correcto. Un freno inexplicable cuando estás a punto de tomar un camino equivocado. Es lo que los creyentes de los primeros siglos llamaban el testimonio interno del Espíritu. Una certeza que trasciende el razonamiento. Un saber que no puedes justificar intelectualmente, pero que resulta ser correcto cada vez que le obedeces. Con el tiempo, aprendes a reconocer esa voz suave y descubres que cada vez que la seguiste, fue la mejor decisión que pudiste tomar. Y cada vez que la ignoraste, terminaste deseando haberla escuchado. Tu forma de enfrentar el miedo cambia, porque Romanos 8:15 dice que no recibiste espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que recibiste el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre.
La palabra aramea Abba es la expresión más íntima que un hijo puede usar para dirigirse a su padre. Es la primera palabra que un niño judío aprendía a decir. Es el equivalente de papá. El Espíritu cambia tu identidad de raíz. Ya no eres un huérfano tratando de sobrevivir en un mundo hostil. Eres un hijo o una hija del Dios Altísimo, con acceso directo al Padre, con la garantía de que el Creador del universo te llama suyo. Y cuando esa identidad penetra hasta lo más profundo de tu ser, el miedo pierde su poder, no desaparece mágicamente, pero ya no gobierna tus decisiones. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tu forma de relacionarte con los demás cambia, porque el fruto del Espíritu no es una lista de virtudes que tú produces por esfuerzo propio. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Es el carácter de Cristo formándose en ti por medio del Espíritu. Y cuando ese carácter crece, empiezas a ver a las personas como el Espíritu las ve, no como amenazas, no como competencia, no como medios para un fin, sino como portadores de la imagen de Dios, como seres amados por el Padre, como personas por las cuales Cristo dio su vida. Y esa perspectiva transforma cada relación en tu vida. Matrimonios que estaban al borde del quiebre comienzan a sanar. Amistades superficiales se vuelven profundas. Conflictos laborales se convierten en oportunidades de servicio. E incluso la forma en que tratas al desconocido que te sirve el café por la mañana cambia, porque ya no lo ves como un extraño, sino como alguien a quien Dios ama tanto como te ama a ti. Tu forma de sufrir cambia, no porque el sufrimiento desaparezca, sino porque ya no sufres solo. El Paracletos, el que fue llamado para estar a tu lado, está literalmente dentro de ti en el momento del dolor, intercediendo cuando no puedes orar, consolando cuando nadie más entiende, recordándote las promesas de Dios cuando tu mente solo puede ver oscuridad, y produciendo en ti, como dice Santiago, la paciencia que tiene su obra completa, para que seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. La próxima vez que sientas un impulso inexplicable de llamar a alguien que necesita ayuda, ese es el Espíritu guiándote. La próxima vez que sientas convicción profunda cuando estás a punto de tomar una decisión incorrecta, ese es el Espíritu protegiéndote. La próxima vez que en medio de una crisis sientas una paz que no tiene explicación lógica, ese es el Espíritu consolándote. La próxima vez que la Escritura de repente cobre vida y te hable directamente a tu situación, ese es el Espíritu enseñándote. La próxima vez que sientas que no puedes orar, que el dolor es demasiado grande para ponerlo en palabras, ese es el momento en que el Espíritu intercede por ti con gemidos que trascienden todo idioma humano. Él siempre estuvo ahí, desde antes de la creación, merajefeando sobre las aguas del caos como un águila sobre sus polluelos, soplando vida en la nariz de Adán en el Edén, en la columna de fuego que guió a Israel por el desierto durante 40 años, en la unción que empoderó a profetas, reyes y artesanos, en las promesas encendidas de Ezequiel, Joel y Jeremías, en las palabras de despedida de Jesús la noche antes de la cruz, en las lenguas de fuego de Pentecostés que distribuyeron la Shekinah a cada creyente, en los 4 derramamientos de Hechos que conectaron judíos, samaritanos, gentiles y todas las naciones, en cada creyente de cada siglo, de cada continente, hasta este momento exacto en que escuchas estas palabras. Y quiero que hagas algo ahora mismo.
Si estás escuchando esto, pon tu mano sobre tu pecho, siente tu corazón latir. Cada latido es posible porque el Ruaj de Dios está sosteniendo tu vida en este momento. Y dentro de ese pecho, si eres creyente en Cristo Jesús, habita la tercera persona de la Trinidad, la Shekinah, que llenó el templo de Salomón con tanta gloria que los sacerdotes no podían estar de pie. El Paracletos que Jesús prometió la noche más oscura de la historia. El Espíritu Eterno que existía antes del tiempo, dentro de ti, ahora mismo, en este segundo. El secreto del Espíritu Santo no es un dato teológico para un examen de seminario. No es una fórmula espiritual para repetir los domingos. Es una persona, viva, presente, activa, que habita permanentemente dentro de cada creyente, que opera en 7 dimensiones simultáneas, que conecta al creyente del siglo XXI con el mismo poder que se movía sobre las aguas del caos antes de la creación del universo. El Espíritu Santo no es algo que Dios te da, es alguien que Dios es, y ese alguien eligió, voluntariamente, eternamente, irreversiblemente, hacer de tu interior su hogar, no como una doctrina que discutir, no como una experiencia que buscar, no como un poder que manipular, sino como una persona con quien vivir cada segundo de cada día, por el resto de tu existencia y más allá de la eternidad misma. Si este video transformó tu manera de ver al Espíritu Santo, compártelo ahora mismo con alguien que necesita escucharlo. Mándalo por WhatsApp. Públicalo en tu historia. ¿Hay alguien en tu vida que necesita saber esto hoy? Déjame en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó. Yo leo cada uno de ellos. Y si quieres seguir descubriendo los secretos más profundos que las Escrituras guardan en el hebreo y el griego original, suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque cada semana hay un video nuevo que puede cambiar tu vida para siempre. Y recuerda, una vez que comprendes quién realmente habita dentro de ti, nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual.